Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar la unidad 6. A mí me interesa que ustedes puedan entender que hay un diálogo constante entre la unidad 5 y la unidad 6. Es decir, cuando pienso, digamos, y cuando elijo los textos, los ejes, los recorridos, siempre pienso también no en cerrar las unidades en sí mismas, aunque cada una tiene su propia perspectiva, pero sí poder establecer diálogos entre ambas. Esta es una cuestión que más o menos me interesa, buscar las conexiones y ver los diálogos, estar constantemente comparando, ¿no? Esta unidad 6 entonces es hacia un feminismo latinoamericano, la escritura subalterna. Entonces, si en la unidad anterior, en torno al texto de Rigoberta Menchú, habíamos planteado la cuestión de la emergencia de la voz, de esta voz subalterna de Rigoberta que precisaba de una letrada para convertirse en escritura. En cambio, en esta oportunidad, a partir del texto de Gloria Anzaldúa, Borderlands, La Frontera, lo que vamos a ver es justamente la constitución de una escritura. Lo que fue también un debate dentro del feminismo chicano y dentro de estos feminismos latinoamericanos disidentes, en qué medida estas voces de informantes, de experiencias tan particulares, ya podían liberarse, ¿no?, de diferentes tipos de mediación, entre ellas la mediación de la letrada o del letrado. Esta unidad también supone el pasaje de un género testimonial fuertemente anclado en el realismo, como ya vimos, y con todas las connotaciones que significa la escritura realista, hacia un texto como es Borderland, La Frontera, muy complejo en diferentes dimensiones, desde una escritura chicana, desde el uso del Spanglish, desde el code switching, es decir, en qué medida ella logra, Gloria Anzaldúa logra convertir al Spanglish en una escritura literaria, a través de la cual ella va a expresar, digamos, perspectivas particulares dentro del feminismo. Entonces, lo que vamos a ver en esta escritura compleja es, vamos a poder recuperar aquello que hablábamos del posfeminismo, esa categoría de la différance derridiana, y cómo acá está jugando, cómo acá va a comenzar a teñir absolutamente todas las dimensiones, ya sea dentro del texto, la lengua, el Spanglish, que en sí mismo utiliza el code switching, que es el cambio de código constante, lo que podemos ver ya, vamos a ver varios ejemplos, pero acá ya en el mismo título, ¿no? Borderland, La Frontera, es decir, se comienza en una lengua, la lengua inglesa estadounidense, y se continúa con la española. Este code switching va a estar continuamente, una oración va a comenzar con una lengua y va a terminar con otra, o en el medio va a haber este cambio de código constante, lo que hace esta lengua una proliferación, un movimiento, una proliferación de diferencias. También va a ir intercalando palabras, neologismos, palabras nahuas, es decir, también la textualidad de Borderlands, La Frontera, de este libro de Gloria Anzaldúa, va a ser una textualidad sumamente híbrida. Va a haber, digamos, una escritura narrativa, autobiográfica, testimonial, y también va a haber poesía, va a haber corridos mexicanos, es decir, va a haber un continuo movimiento también entre diferentes tipos discursivos. Asimismo, la construcción, ¿no?, es una textualidad proliferante, es una textualidad muy desbordada. Asimismo, la construcción de la subjetividad en ambos textos, en el de Rigoberta y en el de Gloria Anzaldúa, va a tener diferentes modos en que se
percibe el desplazamiento. Nosotros cuando analizamos los testimonios de Rigoberta Menchú, vimos como ella, en el interior de la comunidad quiché, necesitaba, ¿no?, una comunidad cerrada, clausurada, que se mira hacia adentro, como ella precisaba salir de esa comunidad hacia el afuera. Y allí estaban una serie de desplazamientos que fueron los que estuvimos analizando, que van a constituirla a ella como sujeto. En Gloria Anzaldúa, en cambio, también encontramos una serie de desplazamientos, pero estos desplazamientos en una primera instancia tienen que ver con que la comunidad chicana es una comunidad que está en desplazamiento, que está desplazada, atravesada por la migración, por toda la lógica de la migración de la zona fronteriza. Los chicanos son los mexicanos que viven en el sur de Estados Unidos, un territorio que fue mexicano y que en la guerra entre Estados Unidos y México, que fue de 1846 a 1848, una guerra que ganó Estados Unidos, como sabemos, les quitó la mitad del territorio mexicano y se quedó con toda esta zona. Entonces, Texas era en principio territorio mexicano y que fue conquistado por Estados Unidos. Entonces todo esto es un desplazamiento, desde luego. Entonces ya los chicanos es una cultura radicalmente híbrida, contradictoria, tensionada, sacudida por diversas culturas, valores, mandatos que tienen que ver con el universo anglo-estadounidense y el universo español-mexicano, ¿no? También en ambas podemos pensar cómo está jugando la interseccionalidad, ¿no? Cómo a estos dos sujetos las atraviesa la interseccionalidad. Habíamos dicho que en Rigoberta ella es una indígena quiché, también es campesina, no maneja el español, está en una comunidad sobre todo oral, de transmisión de saberes a través de la oralidad. Es campesina, dijimos, trabajadora, pobre, mujer, esa condición de mujer, y que finalmente se convierte en una líder, en una política. También podemos preguntarnos, bueno, pero entonces esta interseccionalidad, ¿cómo está en el caso de Gloria Anzaldúa? Entonces, de nuevo, tenemos que pensar que la comunidad chicana es en sí misma una intersección de tensiones, de culturas, de lenguas entre lo estadounidense y lo mexicano. A ella también la podemos ubicar como una trabajadora, como alguien habitante de un pueblo, campesina, mujer, chicana, con lo que significa ya mismo todo lo chicano como un cruce. Pero también ella se va a convertir en una universitaria, en una académica, en una letrada, en una escritora, ¿no? Entonces, por eso también en ella va a estar esta doble función, digamos, que antes habíamos visto en el testimonio, este vínculo entre la informante que viene a relatar su experiencia personal y la letrada que viene a traducir esto en escritura. En Gloria Anzaldúa se unen en la misma persona. Pero como dijimos, el universo chicano es una intersección conflictiva en sí misma, ¿no? Bueno, de allí que entonces vamos a recuperar perspectivas sobre la teoría de la frontera, una teoría en la cual el texto de Gloria Anzaldúa, Borderland, la frontera, ya desde el título mismo hay un fuerte adelanto, va a intervenir en este debate sobre las perspectivas en torno a la frontera. Bueno, de un modo más general, nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿qué acontece con estas comunidades, con estos grupos humanos, culturales, que no se sostienen en la articulación orgánicamente entre un Estado
un territorio, a este Estado le corresponde un territorio, le corresponde una cultura y le corresponde una lengua, ¿no? ¿Qué pasa cuando este organismo, esta convivencia entre estos estamentos se desorganiza, se desarma, ¿no? Y los chicanos, por ejemplo, como los newyorriqueños, que son los puertorriqueños que viven en Nueva York, como también las comunidades cubanas. ¿Qué pasa cuando hay una diseminación de la nación, diría Homi Bhabha, ¿no? Entonces nos podemos preguntar también en la línea de Homi Bhabha cuál es the location of culture, cuál es la locación, dónde se localiza la cultura de estos grupos humanos y de estas comunidades, cuando se ha roto esa articulación, cuando evidentemente el Estado estadounidense no va a dar cuenta no se ocupa centralmente de los chicanos. Los chicanos no son los ciudadanos privilegiados de Estados Unidos, ¿no? Su lengua tampoco es la lengua oficial. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas comunidades que carecen de un Estado? ¿Cómo se están, ¿no es cierto?, están en una zona de fronteriza? Y entonces allí la identidad y su cultura se va a separar, ¿no? Se va a separar del Estado y se va a recuperar desde la literatura, desde las costumbres, desde lo que se denomina la nación, ¿no? Sabemos que el Estado es la parte administrativa del poder, pero sabemos que la nación es la zona imaginaria, la zona de pertenencia, donde pertenecemos a partir de un imaginario que nos constituye en una comunidad, ¿no es cierto? Nosotros los argentinos, ¿cuál es nuestra nacionalidad? ¿Por qué nos reconocemos? Bueno, seamos un poco estereotipados y hablemos del gaucho, del mate, del asado. Bueno, es esta pertenencia a una cultura la que constituye una nación, ¿no? Y entonces los chicanos, en la diseminación, en las migraciones, en los movimientos, en estos procesos de hibridación se van a constituir. Entonces, en este sentido decíamos que ella hace un aporte a la teoría de la frontera, en principio al diferenciar lo que es border, de borderland, lo que en algún punto Abril Trigo, que vamos a dejarles su artículo, distingue entre border, sería la frontera, el límite, ¿no? Es cierto, la figura de la frontera como límite es el muro, aquello que impide el pasaje, ¿no? que crea un adentro y un afuera, un amigo y un enemigo. En cambio, borderland es lo contrario, es la frontería, lo que Abril Trigo llama la frontería, es el espacio donde la frontera se vuelve espacio, se vuelve land, borderland, se vuelve espacio donde van a interactuar las dos culturas, la española, la mexicana y la norteamericana, estadounidense. Entonces esto va a generar una serie de intercambios, de procesos transculturadores, de cambios, de intercambios, de hibridismo, de mezclas, de mestizajes, ¿no? Es esta frontería, es este borderland, este es el espacio privilegiado de los chicanos. Y entonces esto va a ser vamos a continuamente estar viendo cómo esto está, la lógica de esto tiene mucho que ver con esa diferencia, ¿no? Entonces continuamente va a estar funcionando esta imposibilidad de decir, bueno, lo chicano es esto o es esto, no, es un movimiento continuo de intercambio, y todo el texto de Borderland, la frontera, es en sí un movimiento. Su uso del lenguaje, el Spanglish, que mezcla las dos lenguas, el code switching, que va de un código hacia el otro, esa textualidad híbrida de la que hablamos, que va dispersando diferentes tipos de discurso, de la poesía a la narrativa, etcétera, etcétera. Todo esto es una gran
es un gran espacio híbrido, que también lo vamos a ver en cuanto al cómo esta frontera y esta hibridación se exhibe en la condición genérico-sexual de Gloria Anzaldúa, ¿no? Ella se define como una feminista de color, ella se vincula a lo queer, ¿no? También se reconoce como lesbiana, pero más que como lesbiana, como queer, es decir, esta imposibilidad de fijarse en una identidad. Ella va a rechazar todo tipo de binarismo, incluso en sus lecturas de muchas tradiciones mexicas, nahuas, va a recuperar esas divinidades femeninas que articulan lo masculino y lo negativo, la luz y la oscuridad, el cielo, el sol y el inframundo, ¿no? Siempre va a estar, Gloria Anzaldúa va a estar traficando de una cultura hacia la otra, haciendo críticas a ambas. No hay una reificación en ningún momento de lo mexica, de lo mexicano, por el contrario, hay toda una crítica, ¿no? Entonces va a estar llevando y trayendo saberes de una hacia la otra, llevando y trayendo lenguas, mitos. Todo en ella y en sus textos es un gran movimiento. Entonces, vimos los problemas entre el texto de Rigoberta Menchú y el de Gloria Anzaldúa. Vemos dos posiciones muy diferentes de una mujer respecto al feminismo. Vimos los problemas que tiene Rigoberta Menchú en el seno del movimiento revolucionario para hacer demandas que tengan que ver con un feminismo y con los derechos de liberación de las mujeres, y cómo esto choca en algún punto con los movimientos revolucionarios, cuyo foco estaba en la revolución y en la liberación de, se supone, todos. Y en cambio, con Gloria Anzaldúa estamos en otro lugar, estamos decididamente en un feminismo chicano que va a interpelar tanto al machismo mexicano como al estadounidense, donde va a haber una propuesta ya en términos de género, ¿no? Y entonces aquí vamos a hacer ingresar el otro eje que a mí me interesa, que es la figura de la Malinche. La Malinche, Malintzin, Doña Marina tiene diferentes nombres, ¿no? Ya que Anzaldúa recupera esta figura, y así como otras más que vamos a ir recorriendo, para reescribirla e interpretarla desde el lugar del feminismo chicano. Me pareció muy interesante recuperar esta figura de la Malinche, porque ella es la que recibe a Cortés. Ella se convierte en su amante, ella se convierte en su lengua, es decir, la lengua es la traductora, ¿no? Va a funcionar como la traductora. Entonces es vista, está en el origen mismo de la conquista, es vista como aquella que entrega, que se entrega y que va a facilitar, va a vender a su gente, va a vender a los mexicas, va a colaborar con los españoles. Entonces es la figura de la traidora. Ella va a ser la figura de la traidora, además de ser la figura de la violada. También la mujer violada la conquista como una violación. Entonces me interesa, porque ella está colocada, digamos, como en el origen del mundo mexicano, ¿no? Que adviene luego de la conquista. Y siempre sabemos que muchas veces aparece una Eva, ¿eh? A la cual culpar de la caída de la especie humana. Entonces, ¿cómo está esta figura, ¿no? Como también el de Troya, estas figuras femeninas que causan tremendas catástrofes y que son las culpables, las que tienen que asumir esa culpa. Pero me va a interesar entonces trabajar esta figura de la traidora, de la violada, a partir de el capítulo que Octavio Paz le dedica en El laberinto de la soledad, un texto de 1950, que este capítulo es Los hijos de la Malinche, o sea, todos los mexicanos son los hijos de la Malinche. Y luego las relecturas que se van a hacer desde ciertas perspectivas feministas,
tanto en el caso de Gloria Anzaldúa como en el film documental Malintzin, la historia de un enigma, un film muy interesante porque allí hay un repaso de las diferentes perspectivas sobre la Malinche que se han suscitado a partir de varias lecturas. Bueno, esta es más o menos la presentación de esta unidad. Así que, bueno, espero que resulte interesante y productiva. Hasta luego.